Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos de regreso en el Rincón de la No Ficción, ya saben, este espacio en mi canal donde vengo a hablarles de mis lecturas de no ficción, ¿verdad? Evidentemente. Pero bueno, hoy les voy a estar hablando de 3 libros bastante breves. El primero es de política, es La Anarquía de Enrico Malatesta. El segundo es de feminismo / justicia social, algo por el estilo, que es Ofendiditos de Lucia Ligmaer. Y el tercero es de como cuasi filosofía, que es Mi suicidio por Henry Rurda. El próximo Rincón de la No Ficción que tengo pensado hacer es hablando de la ética Nicómaco. Es un libro que leí de hecho antes que estos 3 que les voy a estar comentando, pero quería traerles un video un poco con más profundidad, un poco con más de peso, siendo la ética un libro tan importante. Entonces pues por eso me estoy tardando un poquito más, pero si no se lo quieren perder, pues suscríbanse al canal. Como siempre, abajo en los comentarios pues es un espacio abierto para que compartan sus impresiones y etcétera de los libros de los que voy a estar hablando. Como siempre, también yo no tengo autoridad para estar hablando de estos temas, yo soy solo un lector promedio que pues lee no ficción y lo viene aquí a compartir. Entonces, pues ahí están los libros originales por si quieren profundizar más. Adelante la invitación. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Este es también el primer video que no sale de un directo, sino que es puramente grabado así exclusivamente para el Rincón de la No Ficción. Entonces pues díganme abajo en los comentarios cómo lo prefieren. Pero bueno, comenzando con el primero que les vengo a comentar, que es La Anarquía de Enrico Malatesta. Este es un libro bastante fundacional, es un libro bastante introductorio al pensamiento, a la ideología de la anarquía. Entre los puntos más importantes que da Enrico Malatesta está, pues primero que nada, aclarar un poco el término de anarquía, cosa que considero bastante más importante incluso ahora en la actualidad que en el pasado, porque actualmente con la cultura punk y todo esto se volvió un símbolo popular y pues se le quitó bastante del peso ideológico que tenía detrás como todo el concepto de la anarquía. Entonces pues lo primero que dice Enrico Malatesta es que la anarquía no es sinónimo de caos, no es sinónimo tampoco de como ir en contra de las leyes, de ir en contra del status quo o cosas por el estilo. La anarquía tiene una definición bastante estable, aquí está allí, y no es solo algo reaccionario de ir en contra de, sino que pues tiene todo esto, ¿verdad? No es simplemente caos. Enrico Malatesta da 2 definiciones. Comienza con la etimológica, que es pues de dónde viene la palabra, que viene del griego y significa sin gobierno. Entonces en términos lo más reduccionistas posibles, la anarquía es no tener gobierno. Pero para ir un poquito más a profundidad, porque pues no tener un gobierno no muestra mayor cosa de la ideología, pues también lo describe de otra forma, y es que la anarquía es la abolición de toda jerarquía injustificada. Es decir, cualquier como posición jerárquica se escrutina, se revisa un poco más a profundidad y se determina si tiene una justificación o no. Si no tiene, se abole. Entonces, siguiendo esa lógica, pues la anarquía sería un movimiento forzosamente feminista, porque ¿cómo se justifica la jerarquía del hombre sobre la mujer? No se puede. Entonces sería forzosamente feminista, forzosamente antirracista, porque otra vez, ¿cómo se justifica la supremacía del blanco sobre el resto de razas? No se puede. Y pues también entra el tema de la jerarquía de clases y ese tipo de cosas. También teniendo en cuenta esta definición, pues tenemos un concepto bastante amplio, ¿verdad? Porque es pues jerarquía injustificada, pero entonces la justificación, pues cada quien tiene métricas para decir como que ya se justifica y que todavía no. Entonces por eso pues surgen un montón de como diferentes subgrupos de anarquismo, que pues son unos bastante similares, otros bastante más como lejanos o que casi no parecen anarquía. Entonces pues
Érico Malatesta no va a profundidad de todo esto, porque todo esto de hecho viene después que él, o no directamente después, sino que se empieza a conceptualizar después. Pero sí es algo que deja abierto a interpretación esta definición, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la familia. Érico Malatesta y otros anarquistas, pues Érico Malatesta no profundiza y no da una definición o no da un juicio específico, pero entra la pregunta de la familia. ¿La familia es una jerarquía justificada? ¿Tener a los padres sobre los hijos es justificado o no? Entonces, dependiendo de esas justificaciones, es que se van creando estos subgrupos, ¿verdad? Entonces, pues ahí está una de las grandes definiciones que da Érico Malatesta al término de la anarquía. En esto se enfoca bastante el libro. También tenemos a las razones, ¿verdad? Las motivaciones por la anarquía. Ya que les hablé de los varios subgrupos, pues también por el contexto actual está muy en boga el término de anarcocapitalismo, que pues en el momento de Érico Malatesta el anarcocapitalismo no se veía como una posibilidad. De hecho, con las definiciones que da, pues queda bastante lógicamente excluido el anarcocapitalismo, según pues obviamente la perspectiva de Malatesta. Pero pues entonces, como ahora está tan en boga, aclarar que Érico Malatesta es un anarquista de izquierda, ¿verdad? Un anarquista comunista. Entonces, pues mucha de la justificación a la necesidad de la anarquía va bastante de la mano con pues las justificaciones para un comunismo, ¿verdad? Para una formación más democrática o más como popular de gobierno. Pero obviamente da un paso más allá, diciendo que no es únicamente necesario abolir la propiedad privada y esos conceptos marxistas, sino también es necesario abolir el gobierno como tal, porque argumenta que el gobierno existe para proteger la propiedad privada y para proteger el capital. Entonces, con una alegoría que de hecho me gusta mucho y pues ayuda bastante a como razonar y encontrarle forma a este argumento, pues dice Malatesta que si se elimina la razón de ser de una institución, esa institución va a desaparecer o va a volver a generar lo que protege, ¿verdad? O por lo que existe. Hablándolo en términos más concretos, pone el ejemplo de un ejército. ¿Para qué sirve un ejército? Para hacer la guerra. Punto. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay guerra? Pues el ejército o se disuelve o crea una nueva guerra para justificar su existencia. Entonces, por eso Érico Malatesta dice que no se podría mantener como tal a menos que volviera a generar la necesidad que justifica su existencia, ¿verdad? Volver a generar la propiedad privada y el capital, porque si no vuelve a justificar su existencia, pues desaparece. Entonces, anarquía. Ese concepto me pareció muy interesante y, como digo, muy útil de Malatesta para que nosotros podamos entender bastante más como su planteamiento. Lastimosamente, eso no se traduce a otros aspectos de la anarquía, y es que cuando hablamos de la ideología anarquista hay un problema bastante grande, y es que va en contra de la forma de vida que hemos tenido por los últimos siglos, ¿verdad? Principalmente el mundo occidental. Entonces, Érico Malatesta habla bastante de esta dificultad en conceptualizar cómo sería una vida anarquista, cómo sería una sociedad sin gobierno, cómo se tomarían las decisiones, cómo se educaría a los niños, ¿verdad? Porque hay una jerarquía entre el profesor y el alumno. ¿Eso es justificado? ¿Cómo funcionarían las familias, como dije anteriormente? Entonces, pues Malatesta admite que eso es una de las dificultades más grandes al introducirse a la ideología anarquista, y es también la razón por la que yo me decidí acercar al texto, ¿verdad? Para encontrar un poco de como perspectiva para ver cómo funcionaría, básicamente. Pero Malatesta y muchos otros pensadores anarquistas, la respuesta que dan es no sabemos. Y no solo no sabemos, sino sería improductivo teorizar o plantear y todo eso. Que si nos ponemos en perspectiva tienen razón, ¿verdad? Porque
pues todo esto va a depender de el contexto material en el que se encuentre la sociedad que va a hacer esta transición. Es decir, podría haber planteado Malatesta una forma de política individual, directa, en una sociedad anarquista y todo esto, pero actualmente pues quedaría obsoleta, ¿verdad? El libro, si no estoy mal, es del siglo XIX. Entonces, con el gran abrumador avance tecnológico, pues prácticamente todo lo planteado por Malatesta, pues simplemente desaparecería. Y no solo eso, sino que la anarquía es el modelo político, podemos decir, más democrático, porque no hay representación como tal, no es como que alguien tome las decisiones como pensando en la población mayor, sino que es participación directa de la población escogiendo lo que mejor le parezca. Entonces, ¿cómo se va a ver una sociedad anarquista? Pues como decidan sus miembros, ¿no? Ese es todo el punto. Entonces, pues es bastante insatisfactorio para uno que entra con la duda encontrarse que pues no, es que no hay respuesta, así de simple. No hay una respuesta directa que sea un bosquejo de cómo funcionaría, ¿verdad? Como lo plantean en otras teorías políticas. Por lo que, pues, eso sí es algo, diría, negativo de la lectura, pero es que no es realmente negativo porque tiene lógica, ¿verdad? O sea, es lógico que no se plantee un bosquejo porque pues simplemente no se puede y no se debería. Pero pues como digo, para un lector que está buscando respuestas puede dejar un poco a medias. Entonces, de hecho, una solución bastante interesante y bastante amena es que quienes sí se atreven a bosquejar una sociedad son los escritores de ficción, porque pues obviamente son ficciones, es un ejercicio de imaginación. Entonces, pues, si quieren ver libros de ficción que plantean una sociedad anarquista o cuasi anarquista o con aspectos anarquistas, pues hay una serie de libros que ahorita les voy a recomendar, que es Los Desposeídos de Ursula Le Guin. De hecho, Ursula Le Guin era anarquista, entonces pues mucho de su obra literaria está bastante ligada con la ideología anarquista. La Isla de Aldous Huxley no es directamente anarquía porque sí hay un gobierno, pero sí juega con ideas que pues funcionarían en una sociedad anarquista. Entonces, otra lectura súper interesante. En Quien tema la muerte de Nnedi Okorafor también hay una sociedad, se me olvidó la palabra. También hay una sociedad que representa, igual que en la isla, no una sociedad directamente anarquista, pero sí con aspectos. Y pues Marte Rojo, la serie, la trilogía de Marte del escritor norteamericano Kim Stanley Robinson. En el primero no se llega directamente a la anarquía, aunque sí se discute el tema y se discute pues justo como lo hace Malatesta, de decir cómo sería esto, cómo sería lo otro, y se entra al debate. En el primero no se llega a plantear una sociedad, pero es una trilogía bastante conocida en plantear pues esto, ¿verdad? Una posible sociedad anarquista. Kim Stanley Robinson, que pues obviamente también era anarquista. Entonces pues eso sería, ¿verdad? La anarquía, como digo, es un texto bastante breve, entonces si tienen algo de picazón con el concepto de anarquía, se los recomiendo mucho leer, porque pues se entiende que es un concepto bastante que se ha modificado bastante la forma en la que se percibe, principalmente por la cultura popular, y pues ahora que están surgiendo estas nuevas propuestas políticas dado la el convulso contexto mundial, pues es bueno tener claros estos conceptos y qué es lo que conllevan. Entonces pues sí, les recomiendo mucho la lectura de La anarquía de Enrico Malatesta. Ahora, el segundo libro. Este es un poquito peculiar porque no tiene o al menos siento yo que es un poco difícil recomendarlo a un grupo de personas, pero bueno, ahí voy a llegar. También este y el próximo libro de los que les voy a hablar considero que no tienen muchísima sustancia, por eso decidí agruparlos los tres juntos, pero bueno, empecemos. Ofendiditos, de Lucía Lichtmayer.
perdón si estoy pronunciando mal el nombre, que plantea básicamente este libro. Es una disertación en un problema mediático bastante común, que es esta como nueva ola de lucha en contra de la perspectiva progresista de la sociedad, es decir, una lucha en contra del feminismo, el antirracismo, muchos de los movimientos sociales actuales. Y es que probablemente lo han visto ustedes en redes o en los medios o con personas allegadas a ustedes, o incluso ustedes, que pues cuando una mujer feminista hace un comentario de pues este libro es machista o este escritor era machista, entonces mejor no leerlo. Se ha popularizado el pues llamarlas de alguna forma, primero que nada el término ofendidito, ¿verdad? Que viene del inglés snowflake, ¿verdad? Obviamente no es una traducción directa, sino que es el concepto abstracto, lo que representa, ¿verdad? Una persona que se ofende fácilmente. Y pues va bastante relacionado con una nueva cacería de brujas, ¿verdad? Una nueva censura, ¿verdad? Que ya no se hace en contra de lo represivo, sino que lo históricamente reprimido ahora es lo que reprime. Más o menos. No sé si logran entenderlo. No sé si me estoy dando a explicar, pero como digo, esto probablemente lo han vivido, ¿verdad? Una película que es machista, entonces las personas dicen, ok, esta película no debería ser, boicotearla, no ir a verla, lo que sea, y se le llama eso censura. ¿Qué pasa? Pues el libro es muy bueno en analizar lo mediático, en analizar cómo se generó este discurso, quiénes son los actores dentro de este discurso. El problema es que no es nada que necesite demasiado pensamiento, siento yo. Es decir, es bueno que esté teorizado y puesto oficialmente en un libro, pero al mismo tiempo no es algo difícil de ver. Y es que la conclusión del libro es que pues la gente es tremendamente hipócrita, que muchas de las personas que acusan de ofendidito o que una nueva cacería de brujas o es que ustedes están censurando, ustedes no sé qué, ustedes no sé cuánto, pues se dan la vuelta y hacen exactamente lo mismo y pues ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las cancelaciones, ¿verdad? Y hablar de la cultura de la cancelación y este tipo de cosas que pues se usa mucho así, por ejemplo, con pensadores de derechas que dicen algún comentario machista, homofóbico, racista, entonces las personas tratan de cancelarlos, el término este abstracto que ni siquiera existe, pero bueno, ese no es el tema de este video. Y después pues van a hablar de su cancelación a un show de entrevistas en televisión nacional o en televisión internacional incluso. Entonces Ligmaer denuncia esa hipocresía, ¿verdad? Esa falta de realmente consistencia en la lógica de los argumentos, que es decir, ¿cómo es esto una cancelación si puedes ir a hablar de ello a la televisión? Si lo puedes ir a hablar a las redes sociales, si lo puedes ir a hablar y no solo ir a hablar, sino que el grupo de las personas que pues apoyan tu forma de pensar, pues te van a dar una plataforma más grande incluso. Ahí entra también el tema del poder, ¿verdad? La posición progresista, por más que la mayor parte de personas argumente que esta ahora es la más popular o es la que tiene el poder, eso no es realmente cierto. Y eso se puede ver simplemente por pues el poder que tienen, ¿verdad? Una persona de izquierdas o progresista o feminista o pro LGBT o lo que sea, pues si se le cancela es más probable que realmente pierda la plataforma porque no hay realmente todavía acceso a estos grandes como canales mainstream que pues permiten el simplemente pues entrar y hablar a cientos de miles de personas. Entonces pues ahí más o menos destaca Ligmaer las diferencias y la hipocresía. También obviamente habla de la hipocresía en cuanto a
literalmente el acusar y estar haciendo lo mismo que se está acusando. Todo esto principalmente se ve en el primer mundo. Lastimosamente, lo que pasa ideológicamente en el primer mundo, de ahí nos gotea a nosotros en el tercero, pero se puede ver bastante en los Estados Unidos, ¿verdad? Como la derecha usa todo esto o están tratando de censurar a, qué sé yo, a Jordan Peterson o a, qué sé yo, algún escritor de derechas o algún pensador de derechas o lo que sea, cuando pues se da la vuelta y está toda la lista de libros que han prohibido estas personas de derecha supuestamente pro libertad de expresión, que pues la libertad de expresión llega hasta que los libros tienen una opinión diferente. Entonces pues más o menos a eso se resume todo este libro, ¿verdad? Es una abordaje de, pues, como digo, entender más o menos el discurso, ¿verdad? De qué se dice, quiénes lo dicen, por qué se dice, un poco la historia de los términos y cómo se llegó a donde estamos. Y pues al final el propósito es destacar esta contradicción, ¿verdad? Que todo lo que está detrás de los términos de ofendidito, de snowflake, de todo esto, pues no es realmente, y usualmente las personas que usan esos términos son realmente las más fáciles de ofender. Entonces pues ahí está, no tiene muchísimo más que esto, y por lo que dije al inicio que es un libro bastante complejo de recomendar, es porque primero que nada, al menos a mí me pareció bastante evidente y no se necesita mucha indagación teórica para darse cuenta de estas grandes contradicciones, sino que directamente hay solo que ver los medios, ¿verdad? Hay que seguir las historias estas de cancelación y de censura y todo esto, seguirlas un poco más allá de solo los titulares, y fácilmente uno se da cuenta que todo es hipocresía, todo es falso. ¿Qué es lo otro? Pues que tampoco es un buen libro para como luchar en contra o para llegar a razonar con el otro lado, porque Lucía Lightmeyer dice muy claramente que el libro no es parcial, pues, y yo considero que no debería ser parcial. O sea, todo este tema de la parcialidad también me parece una estupidez gigante, pero ese también es otro tema. Pero pues sí, Lucía Lightmeyer deja muy claro que no es un libro parcial, no es un libro que está tratando de entender ambos lados y de ahí poner algo en medio, sino que muy claramente dice: yo estoy tratando de probar un punto, así de simple. Entonces pues se puede ver bastante fácil en los comentarios de Goodreads que hay muchas personas del otro lado que pues lo ven como basura, ¿verdad? Le ven como argumentos sin sustancia, lo cual no creo yo, pero pues cuando se entra con una perspectiva tan confrontativa, pues obviamente las personas del otro lado no van a aceptar. Entonces, pues sí, eso fue Ofendiditos de Lucía Lightmeyer. Si tienen tiempo, léanlo. No es una pérdida de tiempo porque sí trae y resalta temas que pues puede que se nos hayan pasado de largo. Entra un poco a conceptos entra un poco a casos específicos, lo cual es interesante de ver cómo se desarrolló. También es cierto que mucho de lo que usa es de Estados Unidos o de España. Como digo, ese es un tema mayormente presente en el norte y a nosotros en el sur pues poco a poco nos va cayendo. Entonces pues qué sé yo, si son tercermundistas y quieren prepararse para la ola que inevitablemente nos va a llegar de todo esto, pues lean el libro y ya tienen ahí todos los argumentos. Pero bueno, ese fue el segundo. Y ahora el tercero, que es Mi suicidio de Henry Roorda. Este es un libro un poco complejo de hablar, principalmente por la temática, es decir, si no se sienten cómodos hablando de esto, no lean el libro y pues aquí nos podemos despedir, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Mi suicidio es un libro que explora las reflexiones finales de Henry Roorda antes de cometer lo que dice el título. Es decir, esto es, por llamarlo de alguna forma, la carta de suicidio intelectual de Henry Roorda. En él explora más o menos las razones por las cuales llega a la decisión consciente
ilógica, todo eso es debatible, pero las decisiones que él tomó siguiendo un pensamiento específico para llegar a la conclusión de, pues, esto es lo que decido y esto es lo que voy a hacer. Esto lo llamé cuasi filosófico al inicio porque pues sí tiene unos planteamientos que se pueden tomar como filosóficos, pero son un poco más mundanos, es decir, no es una gran exploración como Camus en el mito de Sísifo de las razones por las cuales vivir, sino es algo muy personal de Henry Roorda y por qué él tomó la decisión que tomó. El libro está separado por varios capítulos que van abordando las diferentes razones y los diferentes como pensamientos que lo llevaron a pues, esa decisión. ¿Qué pasa? Pues que siento yo que todo se reduce a, pues Henry Roorda se consideraba un hedonista, se cansó de los placeres y decidió terminar ahí, básicamente. Entonces, pues es un poco... no tiene mucha sustancia, como digo. O sea, mucho se puede resumir a lo que les acabo de comentar, ¿verdad? No simplemente se dedicó a los placeres y cuando se aburrió o se dio cuenta que pues la vida no es solo de placeres o cuando llegó a una edad en la que ya no disfrutaba igual, pues decidió simplemente terminar con esa vida y ya está. No tiene una exploración, como digo, sisifiana de la vida y el absurdo y no sé qué, que pues aún así es interesante de abordar, pero tal vez lo que me parece más interesante en este libro es cosas extraliterarias, ¿verdad? Algo que está fuera del libro, y es que el suicidio junto con la depresión pues obviamente son conceptos clínicos, ¿verdad? Son conceptos psicológicos, psiquiátricos, de todo esto. Y mucho de lo que se habla como relacionado a este tema es que es una condición, no es una persona, o, a ver, usando otras palabras, usualmente se considera que la persona que toma esta decisión no es dueña de sus pensamientos, ¿verdad? Que no es ella misma, que está pues sufriendo algún tipo de pues, algo en la cabeza que no le deja tomar decisiones racionales, ¿verdad? Se toma siempre como una decisión irracional. Pero lo curioso que resalta Roorda es justamente esa racionalización. Es decir, ¿es irracional todavía cuando sigue todo ese proceso? O sea, lo que nos presenta es literalmente la racionalización, las razones por las cuales tomó esa decisión. ¿Hay algún suicidio que se puede tomar desde fuera de lo clínico? ¿Todas las personas que se suicidan son enfermos? ¿O se puede llegar a una conclusión razonada, lógica, coherente para llegar ahí? Este es un tema también de un video que vi hace mucho y que me marcó muchísimo, que trata sobre este tema en el canal de PhilosophyTube. Está en inglés, creo que tiene subtítulos en español, pero está en inglés, ya me disculpo por eso. Y también es el tema que se trata en el anime de Babylon, que les hablé en otro video, y que de hecho haber visto ese video, haber visto ese anime, pues me creó la necesidad de explorar como esta perspectiva, ¿verdad? Una racionalización más profunda, algo que va paso a paso y llega a la conclusión lógica, racional del suicidio, ¿verdad? Entonces, eso es una pregunta muy interesante que plantea el libro simplemente por su existencia, ¿verdad? No por nada de lo que esté escrito en él, sino por el hecho de que está escrito. No tengo yo la respuesta a esto, pero es definitivamente algo muy interesante que pensar y que plantearse, porque, pues, sí, o sea,
puede ser. Así de simple. Y eso es básicamente lo que me dejó este libro. Como digo, quedé un poco insatisfecho. Eso puede sonar con muchísimo morbo, pero no es a eso a lo que me refiero, sino pues yo esperaba un abordaje un poco más filosófico, un poco más profundo, un poco más pues ahí desenterrando un poco el razonamiento, pero como digo es algo bastante más mundano, es algo más personal, que no por eso digo que sea menos válido, sino que pues es menos generalizable obviamente porque esta es la experiencia de un individuo y de un individuo solo, por lo que pues quería una discusión un poco más profunda de todo esto entre el escritor y mi cabeza, pero pues llegó a ser algo un poco más como confesiones, que pues como digo es un libro muy curioso, es obviamente muy difícil de conseguir porque pues es un libro que no está bien visto por el tema que trata y por cómo lo trata, pero si tienen la oportunidad de leerlo, no se los recomiendo encarecidamente, primero que nada por la dureza del tema, segundo que nada pues como digo es las confesiones, son los pensamientos de una persona que no forzosamente pues van a dar una perspectiva muy amplia, pero pues es interesante siempre leer y enfrentarse a perspectivas diferentes. Pero bueno, ahí está. Esos fueron los 3 libros que leí. Como digo, variaban un poco en cuanto a contenido, ¿verdad? El primero me parecía que tenía muchísimo más que extraerle, los otros 2 progresivamente menos, pero pues qué sé yo, si les interesa o si consideran que es un tema que pues les gustaría profundizar, pues ahí están estos 3 recomendados, me parecieron buenos aún así, pero bueno, como digo, el próximo episodio va a ser de la ética Nicómaco, así que si les interesa suscríbanse y pues por este año creo que solo este y ese próximo, y de ahí en el próximo año pues ahí van a ver nuevas lecturas de no ficción. Pero bueno, como siempre están abajo los comentarios para discutir. Si tienen más recomendaciones pues me la pueden también hacer en los comentarios. Pero nada, ahí está. Nos vemos en la siguiente.